Primero los mexicanos. México cierra fronteras y solo admitirá migrantes mexicanos deportados. La función principal del gobierno mexicano, en un contexto migratorio cada vez más complejo, se enfoca ahora en recibir exclusivamente a los mexicanos. Ante la amenaza de deportaciones masivas de migrantes en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, México ha decidido cerrar sus puertas a migrantes de otras nacionalidades. En lugar de seguir actuando como un punto de retorno para migrantes deportados de diversas partes del mundo, el país tomará medidas contundentes para garantizar que solo los ciudadanos mexicanos sean los beneficiarios de esta política. El anuncio fue realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en una rueda de prensa explicó que la prioridad de su gobierno es salvaguardar los derechos y la seguridad de los mexicanos en el extranjero. Nuestra función principal es recibir a los mexicanos deportados. Somos solidarios con todos los migrantes, pero debemos garantizar que otros países asuman la responsabilidad con sus propios ciudadanos, destacó Sheinbaum, marcando un cambio significativo en la política migratoria del país. México, que tradicionalmente había servido como punto de retorno para migrantes de otras nacionalidades, como cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, ahora se verá limitado a aceptar solo a sus propios nacionales. Este cambio no solo responde a la presión externa, sino a la necesidad de abordar una crisis migratoria que ha puesto a prueba los recursos y la capacidad del país. A través de esta nueva estrategia, México buscará regularizar el flujo migratorio y evitar convertirse en un refugio para los deportados de otras naciones. La medida también tiene un componente diplomático, ya que busca presionar a otros gobiernos a asumir la responsabilidad por sus propios ciudadanos. Este nuevo enfoque de la política migratoria mexicana surge en un contexto internacional marcado por tensiones políticas y sociales, especialmente en Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump ha adoptado una postura más agresiva y restrictiva respecto a la migración. Trump ha reforzado una política de tolerancia cero que ha incrementado significativamente el número de deportaciones, no solo de mexicanos, sino de migrantes de diversas nacionalidades. Esto ha generado un flujo continuo de deportaciones hacia México, que hasta el momento había sido considerado un destino de retorno para migrantes de América Latina, el Caribe e incluso de otras regiones. Sin embargo, la decisión de México de no aceptar más deportados de países terceros marca un giro drástico en esta dinámica. A partir de ahora, solo los migrantes de origen mexicano podrán regresar a su país a través de los programas de repatriación gestionados por el gobierno. Esta medida responde tanto a razones de seguridad interna como a un cansancio acumulado por parte de México ante la creciente presión migratoria. En los últimos años, las autoridades mexicanas han tenido que enfrentar un incremento desmedido de migrantes no mexicanos, especialmente provenientes de Centroamérica y el Caribe, que al ser deportados desde Estados Unidos han recurrido a México como un paso intermedio hacia sus países de origen. La presidenta Sheinbaum, al anunciar esta nueva política, hizo énfasis en que el gobierno mexicano está decidido a proteger los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos, especialmente aquellos que han sido deportados de Estados Unidos. La prioridad será siempre la protección de los mexicanos en el exterior. Somos un país solidario, pero debemos ser firmes en exigir que otras naciones se hagan cargo de sus propios ciudadanos, sostuvo la mandataria, dejando en claro que México no puede seguir funcionando como un refugio para migrantes de otras nacionalidades. A la par de esta decisión, el gobierno de México ha comenzado a tomar medidas para mejorar la atención y el apoyo a los migrantes que serán deportados de Estados Unidos. Esta estrategia incluye la implementación de programas de reintegración social, laboral y económica para los deportados mexicanos, con el fin de facilitar su regreso a la vida productiva en su país. Además, se están estableciendo mecanismos de cooperación con el gobierno estadounidense para garantizar que los migrantes que no sean mexicanos sean deportados directamente a sus países de origen, evitando que México se vea involucrado en procesos de repatriación que no le corresponden. La diplomacia juega un papel crucial en esta nueva política migratoria. El gobierno mexicano ha comenzado a realizar gestiones con otras naciones, especialmente con los gobiernos de Centroamérica, el Caribe y América del Sur,
para que asuman su responsabilidad sobre sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos. En este sentido, México está buscando acuerdos bilaterales para asegurar que aquellos migrantes que no sean de origen mexicano sean devueltos a sus países de manera directa, sin necesidad de que México actúe como intermediario. En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha llevado a cabo reuniones en Washington con funcionarios estadounidenses para coordinar los esfuerzos entre ambos países. El objetivo es garantizar que las deportaciones se realicen de manera ordenada y sin sobrecargar los recursos mexicanos. Asimismo, los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos están siendo movilizados para apoyar a los nacionales mexicanos que enfrenten procesos de deportación, brindándoles asistencia legal, protección consular y orientación sobre cómo abordar su retorno de manera segura. México también ha lanzado una serie de medidas para hacer frente a la situación en la frontera sur, donde ha aumentado el número de migrantes procedentes de otras regiones que intentan llegar a Estados Unidos. El gobierno mexicano ha desplegado operativos de control migratorio en diversos puntos estratégicos, con el objetivo de regular el flujo migratorio y evitar que el país siga siendo un punto de tránsito masivo para migrantes de otras nacionalidades. Esto incluye el fortalecimiento de la colaboración con otros países de tránsito, como Guatemala, El Salvador y Honduras, para garantizar que los migrantes sean atendidos adecuadamente en sus países de origen antes de intentar llegar a la frontera norte. Una de las medidas más destacadas en este contexto es la creación de centros de atención y apoyo para migrantes en el sureste de México, especialmente en estados como Chiapas, Tabasco y Oaxaca, que son los más afectados por el paso de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Estos centros ofrecen servicios básicos como alimentos, alojamiento temporal y atención médica, además de orientación sobre las opciones legales disponibles para los migrantes en su trayecto. De esta manera, México busca garantizar que los migrantes tengan acceso a un trato digno, respetuoso y humanitario, independientemente de su nacionalidad. En cuanto a las críticas que ha recibido esta política, algunas voces consideran que la postura de México podría generar tensiones diplomáticas con otros países de América Latina y el Caribe. Los gobiernos de Centroamérica, especialmente de países como El Salvador, Guatemala y Honduras, podrían ver esta medida como un desentendimiento de México frente a la crisis migratoria que afecta a toda la región. A pesar de ello, las autoridades mexicanas defienden que su decisión responde a un agotamiento de recursos y a la necesidad de que cada país asuma su responsabilidad ante el fenómeno migratorio. Además de los aspectos diplomáticos, la medida también refleja una nueva dinámica interna dentro de México en relación con la migración. La creciente presión sobre las autoridades mexicanas debido al incremento de deportaciones y el paso de migrantes a través de su territorio ha provocado un debate en la sociedad mexicana sobre el papel que el país debe jugar en la crisis migratoria internacional. Mientras que algunos sectores de la población expresan su apoyo a la política de rechazar deportados de otras naciones, argumentando que México no puede seguir cargando con la responsabilidad de ser un refugio para migrantes de todo el continente, otros advierten sobre las consecuencias humanitarias de esta postura. El gobierno mexicano ha subrayado que su decisión no es un acto de cerrarse al mundo, sino una medida estratégica para proteger su soberanía y la integridad de sus recursos, que en muchos casos ya se encuentran al límite debido al manejo de la crisis migratoria. En este sentido, la política no solo se entiende como una respuesta a las deportaciones masivas desde Estados Unidos, sino también como un esfuerzo para evitar que el país se vea sobrepasado por el número de personas que han llegado a sus fronteras en busca de una oportunidad en Estados Unidos, sin las garantías legales necesarias. En el ámbito de la seguridad interna, la situación se complica aún más. México ha sido testigo de una creciente actividad de grupos del crimen organizado que se benefician del paso de migrantes por su territorio, lo que ha generado preocupaciones sobre el tráfico de personas, el abuso y la explotación de los migrantes, así como el aumento de la violencia en las zonas fronterizas.
El gobierno mexicano ha asegurado que esta medida ayudará a mejorar el control de las fronteras, no solo para regular la migración, sino también para combatir las actividades ilícitas asociadas al tráfico de migrantes. Por otro lado, algunos expertos en derechos humanos han advertido que esta política podría tener repercusiones negativas en términos de los derechos fundamentales de los migrantes, quienes se verían en una situación aún más vulnerable si no se les da el apoyo adecuado para su retorno. En este sentido, organizaciones internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por el trato que recibirían los migrantes que queden fuera de la cobertura de los programas. Sin embargo, el gobierno de México ha insistido en que el objetivo es garantizar el retorno ordenado de los migrantes y que las medidas para la reintegración de los mexicanos deportados incluirán un acompañamiento integral, con acceso a programas de empleo y servicios sociales, para evitar que los deportados se vean atrapados en ciclos de pobreza y marginalidad. Esta estrategia de reintegración es vista por las autoridades mexicanas como una forma de evitar que los deportados se conviertan en una carga para las ciudades fronterizas y, al mismo tiempo, brindarles una segunda oportunidad para reconstruir sus vidas. Además, México está comprometido con el fortalecimiento de sus relaciones con otros países, especialmente en la región, para buscar soluciones comunes ante el fenómeno migratorio. Las autoridades mexicanas subrayan que la migración es un reto global y que solo con la cooperación internacional se podrá abordar de manera efectiva. El gobierno mexicano, bajo esta nueva política, busca promover la solidaridad entre los países y evitar que el peso de la migración recaiga de manera desproporcionada sobre un solo país. Por otro lado, la crisis migratoria ha puesto en evidencia las deficiencias en la infraestructura y los recursos del gobierno mexicano para atender a los migrantes. Muchos de los albergues temporales y centros de atención para migrantes se encuentran sobrepasados, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones no gubernamentales que abogan por un mejor trato a los migrantes. En respuesta, el gobierno ha anunciado que destinará más recursos para mejorar las condiciones de estos centros y garantizar que los migrantes reciban el trato que merecen, a pesar de la creciente presión sobre los servicios públicos. En cuanto a la relación de México con Estados Unidos, esta nueva política de deportación selectiva también podría tener implicaciones diplomáticas a largo plazo. La administración de Trump ha manifestado su satisfacción con las medidas adoptadas por México, considerando que este enfoque ayuda a reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos. Sin embargo, algunos analistas advierten que, aunque este tipo de colaboración bilateral podría fortalecer los lazos entre ambos países, también podría generar resentimientos en ciertos sectores de la población estadounidense, que podrían percibir la postura de México como una falta de apoyo a la causa migratoria global. En cualquier caso, la política de México está claramente orientada a tomar un control más estricto de la migración, priorizando la protección de sus ciudadanos y evitando que su territorio sea utilizado como un punto de tránsito masivo para migrantes que no son de origen mexicano. Esta postura, aunque firme, refleja la tensión creciente en torno a los flujos migratorios y la necesidad de encontrar soluciones que sean tanto efectivas como respetuosas de los derechos humanos. Además de las implicaciones diplomáticas y sociales, esta nueva política migratoria de México tiene también un fuerte componente económico. La migración, especialmente a través de su frontera sur, ha representado un desafío económico para el país, no solo en términos de recursos destinados a la atención de migrantes, sino también en cuanto a la presión sobre los servicios públicos, como salud, educación y seguridad. Con el creciente flujo de personas provenientes de otras partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos, las autoridades mexicanas se han visto forzadas a destinar recursos significativos para la construcción de albergues, el personal encargado de la seguridad y el acompañamiento legal de los migrantes, lo que ha sobrepasado en muchos casos las capacidades del gobierno. En este contexto, el endurecimiento de las políticas migratorias y la decisión de no aceptar más deportados de terceros países tiene una clara motivación económica: proteger los recursos del país y redirigirlos hacia programas que beneficien a los mexicanos que retornan al país.
Si bien este tipo de medidas podrían aliviar la presión financiera sobre el sistema de servicios sociales, también implica una redistribución de recursos, ya que la reintegración de los deportados mexicanos podría requerir inversiones en capacitación laboral, empleo y bienestar social. En cuanto a los migrantes no mexicanos, se ha buscado un enfoque más colaborativo con sus países de origen para evitar que el peso de la migración recaiga exclusivamente sobre México. A nivel regional, la postura mexicana podría generar una mayor cooperación con otros países latinoamericanos que también enfrentan retos similares en términos de migración. Si bien la posición de México de no aceptar más deportados de otras naciones podría tensar las relaciones con ciertos gobiernos, en particular aquellos de países con altos índices de migración hacia Estados Unidos, la propuesta de México podría abrir un espacio para un diálogo más amplio sobre las políticas migratorias en la región. El gobierno mexicano ha enfatizado que se necesita un enfoque coordinado para abordar la crisis migratoria, que no solo incluya la repatriación y el control de fronteras, sino también estrategias de desarrollo económico y social en los países de origen de los migrantes. Además, el gobierno mexicano está buscando una mayor colaboración con organizaciones internacionales, tanto en términos de financiamiento como de apoyo logístico, para mejorar la situación en la región. Esta cooperación incluye el fortalecimiento de programas de desarrollo en países de Centroamérica, que podrían reducir la necesidad de migración hacia el norte. Aunque México ha enfrentado críticas por su rol en la contención de migrantes en su territorio, el gobierno también ha subrayado que las soluciones deben ser de carácter estructural y no solo reactivo, buscando en última instancia una mejora en las condiciones de vida en las regiones más afectadas por la migración. Por otro lado, los migrantes que quedan fuera de las políticas de repatriación, especialmente aquellos provenientes de países con los que México no tiene acuerdos de deportación, se enfrentan a una situación cada vez más precaria. A medida que se implementa esta política, se observa un incremento en las personas que se quedan en el limbo migratorio, sin acceso a servicios básicos, sin una opción clara para regularizar su estatus y con riesgo de caer en la vulnerabilidad. Para abordar esta situación, el gobierno mexicano ha reiterado su compromiso de garantizar que aquellos migrantes que queden en el país tengan acceso a servicios básicos de salud y seguridad. No obstante, la respuesta a largo plazo dependerá de la capacidad del gobierno para gestionar esta nueva política y los desafíos que se presenten en el camino. En cuanto a las críticas más fuertes de esta política, algunos sectores consideran que la medida podría resultar en una mayor estigmatización de los migrantes y que podría aumentar los sentimientos antiinmigrantes dentro de la sociedad mexicana. La postura firme adoptada por el gobierno podría generar una narrativa que asocie la migración con problemas sociales y económicos, lo que podría agudizar la xenofobia en el país. Por ello, el gobierno ha solicitado un esfuerzo de sensibilización y educación para contrarrestar estos posibles efectos, promoviendo una visión más humanitaria que reconozca la situación de los migrantes no solo como un fenómeno de seguridad, sino también como un desafío global que requiere solidaridad y cooperación. Una parte importante de la crítica se centra en el impacto que esta política podría tener en las comunidades migrantes que ya están asentadas en México. Muchos de estos migrantes, aunque no sean de origen mexicano, han encontrado en el país un espacio para vivir y trabajar, contribuyendo a la economía y la cultura local. El gobierno ha manifestado que esta decisión no afectará a aquellos migrantes que ya estén establecidos y que se encuentren en un proceso legal regular en el país, pero aún queda por ver cómo se gestionará la situación de aquellos que no cumplen con estos requisitos. Finalmente, la política migratoria de México también enfrenta desafíos internos, especialmente en lo que respecta a la implementación de estas medidas en las regiones fronterizas. En lugares como Tijuana, Ciudad Juárez y Tapachula, donde la presencia de migrantes es más visible, las autoridades locales se han visto abrumadas por la creciente llegada de personas en tránsito hacia el norte. Estos puntos críticos han sido tradicionalmente zonas de acogida para miles de migrantes, pero ahora, con la nueva política en marcha, las autoridades locales deberán adaptarse a las nuevas normativas y gestionar los flujos migratorios con más control y responsabilidad. Y ahí lo tienen, amigos.
México ha tomado una decisión histórica y polémica. No aceptará más deportados de otros países, solo a sus propios ciudadanos. Esta medida, en respuesta a la creciente crisis migratoria, busca garantizar que México no se convierta en un punto de tránsito masivo para migrantes de todo el mundo, especialmente con la presión que genera la política migratoria de Estados Unidos bajo la administración de Trump. Por un lado, algunos apoyan esta postura diciendo que es una forma de proteger los recursos del país y asegurar que se prioricen a los mexicanos. Sin embargo, no podemos ignorar las críticas que señalan las implicaciones humanitarias de esta decisión.